buen lugar, amén. Gloria a Dios. Entonces, como ustedes lo saben, hemos estado ya, esta es la semana número 11, que estamos predicando o enseñando, como usted quiera llamarlo, acerca del Evangelio que escribió San Mateo. El Evangelio de San Mateo es el primer libro que usted encuentra en los Evangelios. No es el Evangelio más antiguo que fue escrito, pero sí es el primero que está en nuestras Biblias, en orden. Y a lo largo del Sermón del Monte, hemos estado hablando del Sermón del Monte, empezamos con eso, es en el capítulo 5, y este Sermón del Monte aún va a tomarnos hasta el capítulo 7, ¿verdad? Entonces hemos aprendido muchas cosas. Y si usted no ha escuchado los otros predicaciones o sermones, usted puede ir a nuestra página de internet live.cc o Live en español. Ahí están todas las predicaciones, usted puede verlas, compartirlas con sus amigos o sus familiares, amén. Entonces decía que a lo largo del Sermón del Monte, Jesús nos ha estado revelando cómo vive una persona que ha sido transformada por el reino de Dios. Recordamos que comenzó hablando con las bienaventuranzas, donde nos enseñó las características que distinguen a los ciudadanos del reino de los cielos. Luego llamó a sus seguidores a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, porque la obra de Dios hace en el corazón. La obra que Dios hace en el corazón, hermanos, siempre se manifiesta a través del testimonio de sus hijos. No se puede permanecer oculta. Después Jesús dejó de enfocarse únicamente en las acciones que son visibles, en las cosas que hacemos, para dirigir su atención al corazón. Y el corazón, como hemos aprendido, ahí en el corazón es donde realmente el pecado comienza en nosotros. Muchos podemos decir que cumplimos los mandamientos que el Señor dejó. Muchos podemos, creo que todos podemos decir unánimes, que nunca nadie hemos matado a nadie, que nunca hemos asesinado a alguien físicamente. Pero el Señor va más profundo que eso. Él nos pregunta, ¿y qué tal de esa ira que tienes en tu corazón por alguien? ¿Qué tal de ese enojo que tienes con alguien que a veces quisieras es que no estuviera más en esta tierra? ¿Y qué podemos decir acerca de la lujuria? ¿Qué podemos decir acerca del deseo de la carne? Usted puede decir, yo nunca he pecado, yo nunca he tenido relaciones fuera del matrimonio. Pero el Señor va mucho más profundo que eso. Él dice, ¿y qué tal de esos pensamientos que tienes que nadie ve? ¿Qué tal de esas cosas que ves en las redes sociales cuando nadie te está viendo? Pero nosotros sabemos que si Dios sí nos ve, ¿verdad? Y luego en Mateo 6, Jesús dirigió su atención a las motivaciones de nuestro corazón. ¿A qué es eso que nos motiva, que está detrás de nuestras prácticas espirituales? ¿A qué me refiero con nuestras prácticas espirituales? Me refiero a las obras buenas, al dar, al orar, al ayunar. Todas esas son buenas prácticas, pero incluso las cosas buenas que hacemos pueden corrompirse cuando lo hacemos para ser vistos y recibir el reconocimiento de los demás. Ahora Jesús lleva esta misma conversación al área del dinero. Sí, hermanos, ahora vamos a hablar acerca de las riquezas, del dinero, de las posesiones materiales, de la provisión y de la ansiedad o las preocupaciones o los afanes de la vida. Pero lo que quiero dejar claro es que Jesús no ha dejado atrás el tema del corazón. Ese sigue siendo el centro de su enseñanza. De hecho, ese es el eje de todo el Sermón del Monte. En el pasaje que vamos a ver hoy,
Jesús no nos enseña que las cosas materiales sean malas. Las cosas materiales no son malas en sí. Todos necesitamos alimento, un vestido, un lugar donde vivir. Todos necesitamos un transporte, necesitamos ingresos para proveer para nuestras familias. Dios espera que trabajemos con diligencia, que planifiquemos con sabiduría es lo que vamos a hacer de nuestras vidas. Y también espera que administremos fielmente todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Usted está de acuerdo en esta tarde que toda buena dádiva proviene de Dios? Ahora, el peligro que corremos todos, cada uno de nosotros corremos un peligro. Ese peligro comienza cuando una necesidad legítima de las cosas materiales se convierte en codicia. O cuando los recursos que Dios nos da se convierten en el lugar donde buscamos nuestra identidad, nuestra satisfacción y nuestra paz. El problema no es la cantidad de bienes que posees. El problema no es qué tan grande tengas tu cuenta de banco o qué tan pequeña tengas tu cuenta de banco. El problema es cuando el deseo por los bienes que Dios te ha dado termina poseyéndote a ti. Jesús enseñó esto a personas que vivían con mucho menos de lo que tenemos hoy. Cuando el Señor hablaba, Él estaba hablando a un pueblo que cada uno de nosotros, sin lugar a duda, somos ricos comparados a las personas con las que Él estaba hablando. El Señor nos quiere enseñar en esta tarde que el materialismo se apodera del corazón cuando esperamos que las cosas creadas nos den lo que solo Dios, nuestro Creador, nos puede dar. Ahí en sus notas y en la pantalla, más claro ni el agua, ¿verdad? En este pasaje que vamos a estudiar, Jesús va al corazón del problema, porque lo que más valoramos, aquello en lo que depositamos nuestra confianza y lo que perseguimos con mayor pasión, terminará gobernando nuestras vidas. Mateo 6, 19, 21, la Biblia dice: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten y roban. ¿Lo puede decir esto conmigo? Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Jesús comienza este pasaje, hermanos, presentándonos dos tesoros. Por un lado están los tesoros de la tierra, y por el otro lado, bueno, el tesoro de la tierra es un tesoro que está expuesto al deterioro, ¿verdad? El tesoro terrenal es expuesto a la pérdida y a la incertidumbre. Jesús dice que ahí la polilla consume, el óxido corrompe y los ladrones se meten a robar. Por otro lado, Jesús habla de un tesoro en el cielo. Es un tesoro que no puede ser destruido por el tiempo, que no puede ser corroído por el desgaste y que nadie puede arrebatarnos. Ahí en sus notas y en la pantalla. Nuestro corazón siempre irá tras aquello que más atesora. Jesús no está diciendo, hermanos, que es pecado tener posesiones. Él no está diciendo que sea un pecado ahorrar para el futuro o disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. La Biblia nos llama a vivir con sabiduría, a trabajar con diligencia, a proveer para los nuestros y administrar fielmente los recursos que Dios nos ha confiado. El problema no es tener cosas materiales. El problema comienza cuando las cosas materiales se convierten en nuestro tesoro. Un tesoro es mucho más que algo que poseemos. Un tesoro es aquello que más valoramos. Es aquello que más protegemos, que más perseguimos.
Un tesoro es aquello que tememos perder. Así que en esta tarde pregúntate con honestidad, ¿qué siento que no puede faltar en mi vida para sentirme seguro, satisfecho o valioso? ¿Qué es aquello que ocupa constantemente tus pensamientos porque anhelas obtenerlo? ¿Qué defiendes con tanta fuerza que harías casi cualquier cosa por no perderlo? ¿Qué es eso que si lo perdieras el día de hoy, sentirías que tu vida ya no tiene sentido? ¿Qué es eso que deseas tanto, que le has estado sacrificando tu tiempo, tus relaciones personales, tu matrimonio, tu familia, incluso tu obediencia a Dios con tal de conseguirlo? ¿Quién sabe que la ropa se desgasta? La ropa se desgasta, ¿verdad? Los vehículos, cuando los compramos, salir de la agencia, se deprecian. Cuando compras una casa, requiere que le des mucho mantenimiento. Los trabajos cambian. A veces tenemos buenos trabajos y a veces tenemos no muy buenos trabajos. La economía en el mundo, todos los hemos experimentado, sube y baja. Las inversiones que tienes quizás en la bolsa o donde quiera pueden ganar valor un día y perderlo el día siguiente. Y nuestra salud puede cambiar también de un momento a otro, ¿verdad? Todo lo que poseemos, hermano, es pasajero. Tarde o temprano se deteriorará. Tarde o temprano pierde su valor. Desaparece o deja de estar, es simplemente en nuestras manos. Las cosas materiales pueden cumplir un propósito en nuestra vida, pero nunca, déjame decirte, pero nunca podrán satisfacer las necesidades más profundas de nuestra alma. Dios nunca quiso que nuestras posesiones nos dieran la identidad, que definieran quiénes somos, pero con facilidad permitimos que una casa, que un automóvil, que la ropa de marca, que el teléfono más reciente, el lugar donde vivimos o el estilo de vida que proyectamos se conviertan en la manera de demostrar cuánto valemos y cuán importantes creemos ser. Dios nos da muchas cosas buenas a cada uno de nosotros para disfrutarlas con gratitud, pero nunca fue su intención que nuestra felicidad, que nuestra seguridad dependiera de ellas. Pero en el momento en que creemos que necesitamos algo más para tener paz, ese más se convierte en una meta que nunca dejamos de perseguir. ¿Sabes por qué? Porque nunca es suficiente. Hubo una encuesta en el estado de California y lo que reveló en esta encuesta es que no importa a quién le hicieron la pregunta. Hicieron una pregunta a personas de estrato social alto, de estrato social medio, de estrato social bajo. Y la pregunta que les hicieron fue la siguiente: ¿qué necesitas para sentir que estás seguro en tu vida? 100% de las respuestas. La persona que ganaba $30,000, la persona que ganaba $80,000, la persona que ganaba $250,000 al año. Sería, yo tuviera suficiente si ganara el doble de lo que estoy ganando. Jesús, hermanos, nos llama a ser tesoros en el cielo. Así que todos sabemos que no podemos llevar nuestras posesiones a la eternidad, ¿verdad que no? Pero una cosa que sí podemos hacer
es usarlas para invertir en aquello que tendrá un impacto eterno en alguien. Podremos usar nuestros recursos para bendecir a quien tiene necesidad. De hecho, esta iglesia es una iglesia muy dadivosa. Soy testigos que ustedes, cuando hay una necesidad, cuando les hablo para ayudar a alguna familia, ustedes siempre están dispuestos a ayudar. Podemos servir fielmente a la iglesia, así como lo hacen algunos de ustedes. Podemos con nuestros recursos apoyar el envío, el sostenimiento de misioneros, y podemos usar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que más personas conozcan a Jesús y le sigan. En el versículo 21, Jesús nos da la razón de todo es lo que acaba de enseñar. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Amén. En otras palabras, ahí en sus notas, aquello que valoramos, protegemos y perseguimos constantemente, terminará moldeando nuestros deseos y dirigirá el rumbo de nuestra vida. Por eso, el ser generosos, hermanos, el ser personas de corazón dadivoso, no consiste solamente en dar dinero. Ser generosos, fíjate lo que hace la generosidad. Es una de las maneras en que protegemos nuestro corazón de la idolatría, del materialismo, y lo mantenemos enfocado en el reino de Dios. Aquello que más atesoramos no solo atrae nuestro corazón, con el tiempo también transforma la manera en que vemos todo lo demás. El Señor continúa predicando versículos 22 y 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande es esa oscuridad. Jesús comienza hablando del ojo, ¿verdad? Como la lámpara del cuerpo. Ahora, a primera vista, parece que el Señor ha cambiado completamente del tema, pero sin embargo no es así. Los versículos anteriores hablan de los tesoros terrenales y los tesoros en el cielo. En los versículos siguientes, el Señor va a hablar acerca de servir a Dios o al dinero. Ahora, en la cultura judía del primer siglo, las expresiones ojo bueno y ojo malo eran expresiones idiomáticas hebreas. Es decir, eran formas de hablar cuyo significado iba más allá de las palabras mismas. Jesús no estaba dando una lección acerca de los ojos o de la vista. Lo que él estaba haciendo, él estaba usando una expresión que los oyentes de ese tiempo entendían muy bien. Es como si yo dijera algo como esto, de tal palo, tal astilla. Yo sé que algunos me van a entender de qué estoy hablando. Ahora, un ojo bueno era una expresión que hablaba de alguien generoso, de una persona íntegra y con un corazón enfocado en Dios. En cambio, hermanos, cuando hablaban de un ojo malo, era una manera de describir a una persona dominada por la codicia, dominada por la envidia, la mezquindad y el deseo de tener siempre más. Jesús nos está enseñando en esta tarde que la condición de nuestro corazón determina la manera en que vemos la vida. Ahí en tus notas, un corazón centrado en Dios ve las posesiones como regalos para administrar, pero un corazón centrado en los tesoros de este mundo busca las posesiones, seguridad y satisfacción. Amén. Un corazón centrado en Dios, hermano, reconoce que Dios es la fuente de toda bendición. Un corazón centrado en Dios entiende que las posesiones son un regalo que Dios ha puesto en sus manos para administrarlas fielmente. Y no el resultado exclusivo
de su propia capacidad. Un corazón centrado en Dios ve a las personas como sus prójimos a quienes amar y no como competidores a quienes superar. Un corazón centrado en Dios ve a la generosidad como un privilegio de participar en la obra de Dios y no simplemente como la pérdida de dinero que podría haberse quedado para sí mismo. En cambio, un corazón aferrado a los tesoros de este mundo comienza a ver las posesiones como una prueba de su éxito. Empieza a ver al dinero como su protección frente a la incertidumbre y las bendiciones, aunque tú no lo creas, las bendiciones que tienen los demás como evidencia de que su propia vida le falta algo. La codicia no es solo, hermano, el deseo de tener más cosas. Es una perspectiva que distorsiona la manera en que vemos a Dios, las posesiones, a los demás y hasta nosotros mismos. La codicia nos hace creer que lo que Dios nos ha dado nunca es suficiente y que la respuesta a lo que nos falta se encuentra en aquello que Dios les ha dado a otros. Vemos la casa de otra persona y de repente nuestra casa parece que ya no es tan grande. Vemos el éxito que tiene alguien más y comenzamos a pensar que lo que Dios nos ha dado no es suficiente. Compararnos con otros, hermanos, compararnos con otros distorsiona nuestra perspectiva. Nos hace mirar la bendición de otra persona y concluir equivocadamente que Dios se olvidó de nosotros o nos negó algo que necesitábamos. Tengamos mucho cuidado, porque compararnos con otros altera el orden de nuestro corazón. Ahí en tus notas. Cuando permitimos que la comparación se convierta en codicia, nuestro corazón se desordena. Sentimos que ser generosos es una pérdida y que lo que tenemos nunca es suficiente. El apóstol Pablo nos llama a estar contentos, ¿verdad? Estar contentos no significa fingir que las cosas materiales no tienen valor. Ese no es el punto aquí. Tampoco significa que nos vamos a negar a trabajar, que nos vamos a negar a crecer, a planificar o a mejorar la situación o la vida que llevamos normalmente. Eso no es eso. El contentamiento es negarse, hermanos, a creer que necesitamos algo más para poder vivir en paz. Pablo nos dice en 1 de Timoteo, no está en sus notas ni va a estar en la pantalla. Dice, por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor. ¿Quién está de acuerdo con eso? Pero continúa diciendo, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Una persona puede tener menos posesiones y aún así ser más rica en su interior que alguien que posee mucho, pero vive dominado por el descontento. La codicia nunca deja de pedirte más, porque un corazón fuera de orden, hermanos, no puede encontrar satisfacción en aquello que nunca podrá satisfacerlo. Un corazón no dividido, ese es el tema de esta tarde. Un corazón no dividido ve las cosas materiales con toda claridad. Las reconoce como regalos que recibe con gratitud, como recursos que administra con sabiduría y como herramientas que utiliza para la gloria de Dios. Las posesiones o el dinero son buenos siervos, pero son unos pésimos señores. En el momento en que buscamos en ellas nuestra seguridad
y nuestra satisfacción dejan de servirnos y comienzan a dominarnos. Mateo 6:24, la Biblia dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Ahí en sus notas, aquello en lo que buscamos seguridad terminará siendo el Señor al que servimos. Jesús nos dice: nadie puede servir a dos señores. Jesús está hablando de a quién pertenecemos y a quién le debemos nuestra lealtad. Un siervo, hermanos, un servidor, no podía vivir bajo la autoridad de dos señores que competían entre sí, porque ambos reclamaban el derecho de darle órdenes. Jesús nos dice que servir a Dios y a la riqueza sea algo difícil de lograr. Te lo voy a repetir una vez más. Jesús no dice que servir a Dios y a las riquezas sea algo difícil de lograr. El Señor nos dice que es imposible. El dinero puede servir a los propósitos de Dios, pero se convierte en un amo cruel cuando esperamos que nos dé identidad, que nos dé control o paz. El dinero tiene un propósito legítimo. Puede proveer para nuestra familia, cubrir nuestras necesidades cotidianas, crear oportunidades, impulsar el ministerio y convertirse en un instrumento para bendecir a otros. Pero el dinero se convierte en tu amo cuando comienza a darte órdenes y te dice: trabaja más, aunque eso signifique descuidar a tu familia. Compra más cosas, acumula más posesiones, aunque Dios está tratando contigo y te está llamando a ser generoso. Te dice: protege tu imagen, aunque para mantenerla tengas que endeudarte. Te dice: compromete tu integridad, si eso te permite ganar más de lo que tienes. Te dice: no obedezcas a Dios, pospone tu obediencia, porque seguir a Dios va a poner en riesgo la vida que tanto te esfuerzas por conservar. El dinero, como muchas otras cosas que el mundo te ofrece, te promete libertad, te promete seguridad, pero cuando se convierte en tu amo, siempre exige más de ti, exige más de tu tiempo, exige más sacrificio y exige más de tu corazón. Una de las maneras más claras de identificar quién es nuestro Señor es examinar qué estamos dispuestos a sacrificar por Él. Hay personas que sacrifican su salud, su integridad, su matrimonio, el tiempo con sus hijos, el venir a la iglesia los domingos a orar porque están trabajando. Hay personas que sacrifican el ser generosos porque quieren quedarse con lo que Dios le ha dado. Hay gente que sacrifica su obediencia a Dios, con tal de ganar más dinero o mantener un determinado estilo de vida. La pregunta no es cuánto trabajas, ni qué tan responsable eres al planificar tu vida o tu futuro. La pregunta en esta tarde es si el dinero ha adquirido la autoridad sobre ti para contradecir lo que Dios dice o lo que su palabra dice. En otras palabras, la pregunta es clara: ¿quién tiene la última palabra en tu vida? ¿Dios o el dinero?
¿Qué estás dispuesto a sacrificar una y otra vez para sentirte económicamente seguro? Pero no estás dispuesto a sacrificar para obedecer al Señor Jesús. Puedes tener poco y aún así servir al dinero. Puedes tener mucho y servir a Dios. El verdadero problema no es la cantidad de dinero que posees, hermano, sino el lugar que el dinero ocupa en tu corazón. El dinero fue hecho para servirnos, no para gobernarnos. Solo Dios tiene el derecho legítimo de ser nuestro Señor, amén. El versículo siguiente, el 25, comienza con una palabra muy importante. Comienza con por tanto. Esa palabra nos indica que Jesús no está cambiando el tema, al contrario, está conectando todo lo que acaba de enseñar con lo que está a punto de decirnos. Jesús acaba de decir, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Después añade, por tanto, les digo que no se afanen por su vida. No se pongan ansiosos por su vida. No se preocupen por su vida. Porque la preocupación o la ansiedad, hermano, no es un tema nuevo. Jesús no está hablando de algo más. Es otra manera en que las cosas materiales pueden llegar también a gobernar nuestro corazón. Mateo 6, 25 al 34, vamos a leer. Por lo tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo, que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Verdad? La codicia, hermanos, te está gritando en este momento, necesitas más dinero, necesitas una casa más grande, necesitas un coche del año, necesitas una mejor vida que la que está viviendo tu vecino. La preocupación, el afán o la ansiedad te susurra al oído. ¿Y si no tienes suficiente? Ahora, aunque parecen muy diferentes, estas dos cosas ambas brotan de la misma raíz. Creer que nuestra vida y nuestra seguridad dependen en última instancia de nuestra capacidad para obtener y proteger y controlar los recursos materiales. La codicia, una persona codiciosa, dice que la solución es conseguir más cosas materiales. La persona que siempre vive preocupada o afanada o ansiosa, se desvela, pasa las noches consumido por el temor de que no tiene lo suficiente para pagar la renta, para pagar el carro, para pagar la tarjeta de crédito. En ambos casos,
El corazón está buscando en las cosas materiales la seguridad que solo el Padre nos puede dar. Cuando Jesús nos llama a no hacer del dinero nuestro Señor, no nos está dejando sin protección. No nos está dejando sin una línea de seguridad. ¿Sabes por qué? Porque podemos buscar primeramente el reino de Dios, porque Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Amén. Jesús comprende las preocupaciones de sus oyentes. Sabe que vivimos con necesidades reales y con incertidumbre a veces del alimento y del vestido. No les dice que estas preocupaciones sean imaginarias, pero sí les enseña que aún en medio de esas necesidades pueden confiar en el cuidado perfecto de Dios. Él dice en el versículo 26, miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y su Padre Celestial las alimenta. Jesús no está diciendo que no trabajes. Las aves no permanecen inmóviles esperando el alimento que caiga del cielo. Ellas salen, buscan y trabajan. De la misma manera, los discípulos que Jesús deben trabajar con diligencia. Debemos planificar nuestra vida con sabiduría. Debemos ahorrar responsablemente, proveer para nuestros seres queridos y actuar con prudencia con lo que Dios nos ha confiado. El punto que Jesús quiere decirnos es este: que la preocupación, el afán o la ansiedad, hermanos, nunca ha sido la fuerza que sostiene nuestras vidas. Voy a pedir a mi hermano Chris si puede pasar acá atrás conmigo, ya vamos a terminar. Jesús también nos invita a observar los lirios del campo. Dice que ellos no trabajan ni hilan. Sin embargo, Dios los viste con una hermosura mayor que toda la gloria de Salomón. Versículo 30 dice: si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Por eso Jesús dice: no se afanen por el día de mañana. La preocupación, hermanos, la ansiedad o el afán intenta cargar el mañana, tu mañana, antes de tiempo. Pero Dios nos da la gracia necesaria cada día cuando ese día llega. Jesús nos invita en esta tarde a pensar con toda honestidad: ¿qué beneficio te trae el que vivas siempre preocupado? ¿En qué te beneficia que vivas siempre preocupado? ¿Sabes por qué? Las preocupaciones, hermanos, no pueden añadir una hora a nuestra vida. Las preocupaciones no pueden cambiar el mañana. Las preocupaciones no pueden garantizar un resultado. Las preocupaciones no pueden asegurarnos el futuro. La fe que tenemos en Dios, hermanos, la fe que tenemos en Dios no ignora la responsabilidad que Él nos ha dado. La fe trabaja, la fe planifica, la fe administra con sabiduría, la fe provee para los demás y la fe es obediente al Señor, amén. Pero la fe se niega a tratar la preocupación como si fuera una forma de controlar el futuro. Ahí en tus notas y en la pantalla.
La fe vive en obediencia hoy. La fe vive en obediencia hoy y deja el mañana en las manos de Dios. Amén. Con estas palabras, Jesús lleva toda esta enseñanza a su punto culminante. Versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús no nos dice que acumulemos menos cosas materiales o que demos más o que intentamos preocuparnos menos. Lo que Jesús está haciendo es que le está dando al corazón un nuevo enfoque, una nueva prioridad. Jesús no te está invitando a añadir el reino de Dios a tu agenda. Jesús te está llamando en esta tarde a construir toda tu vida alrededor de su reino. Te está llamando a que el reino de Dios determine cómo trabajas tú. Si es una persona ética en el trabajo, una persona trabajadora, te está invitando en esta tarde y nos está enseñando a cómo administrar el dinero que Él nos ha dado, a cómo amas a tu familia, a cómo tomas decisiones en tu vida, a cómo haces planes, a cómo enfrentas el futuro. Buscar primero el reino de Dios no significa que nuestras necesidades van a desaparecer de la noche a la mañana. Pero Jesús ya nos dijo que el Padre sabe que necesitamos todas esas cosas. Amén. Buscar primero el reino de Dios significa que nuestras necesidades dejan de gobernar nuestro corazón y ahora quedan bajo el cuidado y la autoridad de Dios. No debemos entender estas palabras tampoco como una garantía de prosperidad económica. Jesús nunca prometió que sus seguidores estarían libres de la escasez o del sufrimiento. El Señor mismo no tuvo donde recostar la cabeza, ¿se acuerdan? Y a lo largo de la historia, hermanos, muchos creyentes fieles han experimentado pérdidas, han sido perseguidos y han pasado por grandes necesidades. Amén. Pero déjame decirte una cosa: ni aún en la más grande necesidad Dios los ha dejado solos. Él nunca los ha abandonado. La promesa de Jesús es que el Padre conoce a sus hijos y que nunca va a exigir que sus hijos pongan su confianza en el dinero, en las riquezas o en las posesiones, porque solo es digno Él de nuestra confianza. Amén. Le puede dar un aplauso al Rey de Reyes en esta tarde. Antes de mirar nuestras cuentas bancarias, Jesús nos pide que miremos en nuestro corazón. La pregunta es, o pregúntate en esta tarde, ¿qué es lo que más valoro? ¿Qué es lo que más valoro? ¿Qué he convertido en mi tesoro? ¿Qué preocupación todavía gobierna mi corazón, como si Dios no estuviera en su trono?
déjame decirte algo. Jesús no pone al descubierto nuestro corazón. Jesús no pone al descubierto nuestro corazón dividido para avergonzarnos o para humillarnos. Lo hace, hermanos, para rescatarnos del dominio de un amo, déjame decirte, de un amo que es muy cruel. El rey que predicó este sermón, él nunca construyó su vida alrededor de los tesoros de este mundo. El rey que predicó este sermón se entregó a sí mismo por nosotros. Llevó nuestro pecado hasta la cruz. Ahí venció a la muerte con poder y resucitó victorioso. Y por su gracia, hermanos, nos ha hecho ahora parte de la familia de Dios. Así que por medio de Cristo ya no nos acercamos a Dios como extraños tratando de asegurar nuestra propia supervivencia. Ahora nos podemos acercar a Él como sus hijos, confiando en que nuestro Padre Celestial sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Amén. Necesitamos que el Espíritu Santo en esta tarde ponga al descubierto donde nuestros deseos y prioridades sean desordenados. Necesitamos que el Espíritu Santo en esta tarde transforme nuestro corazón para que aprendamos a vivir con contentamiento, para que podamos ser generosos, para que podamos ser obedientes y confiar en Dios. En esta tarde podemos poner de pie un momento más. Recibe con gratitud, hermano. Recibe con gratitud todo lo que Dios te da. Administralo con fidelidad. Todo lo que Dios nos da, todo lo que tenemos, 100% nos los ha dado Él. Amén. Disfrútalo. Todo lo que Dios te da, disfrútalo. Nunca lo conviertas en un ídolo en tu vida. Aprende a dar con generosidad, con las manos abiertas. Trabaja con excelencia, pero nunca permitas, fíjate bien, que tu trabajo defina quién tú eres. Planifica con sabiduría. Confía en Dios con el resultado. Amén. Todo lo que hagas, ponlo en las manos de Dios y confíale a Él con el resultado. Enfrenta el mañana con fe, sin traer al presente todas las preocupaciones que aún no han llegado. Un corazón no dividido dice lo siguiente, hermano. Un corazón no dividido dice: mi corazón le pertenece a Dios y solo a Él solamente. Fundamento de fe, ahí en la pantalla. Voy a pedir al equipo de oración si puede pasar aquí. ¿Lo puede decir conmigo en voz alta? Mi corazón le pertenece a Dios. No edificaré mi vida sobre tesoros temporales. No serviré al dinero como mi amo, ni permitiré que la preocupación gobierne mi corazón. Mi Padre Celestial sabe lo que necesito. Buscaré primero su reino, administraré fielmente lo que Él ha puesto en mis manos y confiaré en Él con mi mañana. Gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra
en este lugar, Señor. En este momento te pedimos, Señor, si nuestros corazones se han desordenado, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo en este momento traiga una convicción en nosotros, Señor. Padre, queremos, Señor, ser tus hijos. Queremos crecer más, Señor. Queremos conocerte, Padre Celestial. Y eso que tú nos exhortas, Señor, no para golpearnos ni para hacernos daños, sino porque nos amas, Padre. Porque sabes que corremos peligros, Señor. Porque tú conoces las artimañas del enemigo, Padre Celestial, que quiere que ponemos nuestras miradas en el dinero, en las riquezas, en la codicia, cuando el único que es digno de que pongamos nuestra mirada, el único digno a quien pondremos nuestra mirada eres tú, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos fallado en esto, Señor. Pero en esta tarde reconocemos, Padre, y damos vuelta y volvemos a ti, Señor. Volvemos a realinear nuestro corazón con tu palabra y con lo que tú quieres para nuestras vidas. Yo le invito, hermano, que pase al frente y deje que los hermanos oren por usted. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Alabemos a Dios una vez.